Y bueno, para ello ya está con nosotros Luis Méndez, quien nos contará acerca de números, cifras y demás. Luis. Así es. ¿Cómo estás, Elena? Bien, Luis, bueno, pues nos vas a platicar acerca de... hablamos de Estados Unidos, precisamente, porque en el marco del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, se habló más allá de acuerdos comerciales. Así es, y sobre todo tiene que ver con lo que es ese proceso de negociación que Estados Unidos estaría llevando a cabo con China, un proceso de negociación que varias veces Donald Trump ha dicho que está avanzando, pero en China los representantes del gobierno de ese país han manifestado que no. Por su parte, el jefe de la Casa Blanca dejó al descubierto que hay mucha presión al respecto con ese tema y más con China. Hay que señalar que Trump ha manifestado que se han establecido negociaciones a lo largo de estos últimos días desde que empezó esta política arancelaria, pero estos comentarios han sido negados por representantes del gobierno chino. Trump anunció el pasado domingo que esta semana podría estar firmando algunos pactos, pero este martes responsabilizó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y también a su secretario de Comercio, Howard Lutnick, de prometer demasiados acuerdos. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el jefe de la Casa Blanca respecto a las negociaciones con China. Perdimos $1 billón con China en comercio por culpa de un presidente incompetente que tuvimos antes que yo, tremendamente incompetente, como se está comprobando cada vez más. Y al no comerciar no perdemos nada, así que estamos ahorrando $1 billón. Es mucho, pero quieren negociar y reunirse y nos reuniremos con ellos en el momento oportuno. Por supuesto, se habló sobre el gigante asiático en el marco de esta reunión, pero también se habló de Canadá. Así es, por supuesto que con Canadá Trump desea acercar más a uno de sus grandes socios comerciales, pero antes de esa reunión con Mark Carney, Trump dejó un mensaje en la red social Truth Social lanzándole muy duro a la comunidad canadiense. Por eso es que volvió a remover aguas con su intento de sumar a Canadá como parte de la Unión Americana. En el texto dentro de la publicación de Truth Social, el presidente estadounidense indicó, y cito lo siguiente: ¿por qué Estados Unidos subvenciona a Canadá con $200 mil millones al año? Más adelante en este texto dice: no necesitamos sus coches, ni su energía, ni su madera, ni nada de lo que tengan, salvo su amistad, que ojalá siempre mantengamos. Ellos, en cambio, necesitan todo de nosotros. De acuerdo con el primer ministro canadiense, la reunión fue muy constructiva. Trump volvió a tocar el tema del acuerdo con México y Canadá, que si bien se estableció durante su primer mandato, ahora busca renegociarlo. Escuchemos. El TEMEC es un buen acuerdo para todos. No diré esto de Mark, pero no me gustaba su predecesora. No me gustaba una persona que trabajaba, era terrible de hecho. Era una persona terrible y realmente perjudicó mucho ese acuerdo porque intentó aprovecharse de él y no se salió con la suya. Pero también Canadá tuvo palabras sobre este acuerdo. El primer ministro canadiense destacó que él mismo ha servido de base para la imposición de aranceles, pero está de acuerdo con Trump que necesita cambios. Es la base para una negociación más amplia. Algunos aspectos tendrán que cambiar y parte de la forma en la que han aplicado estos aranceles se ha aprovechado de aspectos existentes del TEMEC. Por lo tanto, habrá cambios. Se han presentado otros elementos y eso es parte de lo que vamos a discutir. Luis, y seguimos platicando acerca de Estados Unidos porque el secretario del Tesoro descartó una posible recesión. Así es, esto fue durante su comparecencia ante un comité del Congreso estadounidense y además de defender los aranceles y las negociaciones, dejó claro que no hay señales de recesión en Estados Unidos. Creo en los datos y no hay nada en ellos que demuestre que estemos en recesión. De hecho, el informe de empleo tuvo una sorpresa positiva. Los comentarios de Scott Bessent se producen a la par de la reunión de 2 días de la Reserva Federal, que tiene al mundo expectante por saber si este organismo bajará los tipos de interés cediendo a la presión de Donald Trump.
luego de conocerse una contracción en la economía estadounidense durante el primer trimestre que fue de 0,3%. Y ahora hablamos, Luis, de la Unión Europea, porque el bloque de los 27 países contempla ya suspender pronto las importaciones de gas que llega desde Rusia. Así es, esto es como para finales del 2027, de acuerdo con las autoridades, y recordemos que las importaciones de gas ruso hacia el bloque se han reducido desde mayo de 2022, cuando en aquel entonces Rusia inició la operación militar especial sobre Ucrania. De hecho, el bloque de los 27 importó alrededor de 155.000 millones de metros cúbicos de gas en 2021, pero la dependencia se ha reducido en 60.000 millones de metros cúbicos en los últimos años. En 2024, Rusia exportó 19% del gas que fue utilizado en la Unión Europea. Rusia es una amenaza para todos, por lo tanto debemos actuar y por ello tomamos estas nuevas medidas significativas contra Rusia. A finales de este año, todos los Estados miembros presentarán planes concretos para detener la importación de energía rusa. Y del bloque de los 27 países que integran la Unión Europea hablamos específicamente de España, porque ahí hay buenas noticias para los trabajadores, Luis. Sí, es que tras un Consejo de Ministros fue aprobado el proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal. Esta pasaría de 40 horas semanales a 37,5 horas en ese periodo y sin merma salarial. El texto ya fue enviado al Congreso, donde será discutido, y desde el Ejecutivo esperan reunir los votos suficientes para que sea aprobada esta iniciativa. De acuerdo con datos del gobierno español, unos 12,5 millones de trabajadores se estarían beneficiando con esta medida. Ahora cambiamos a Brasil, porque la empresa Embraer estaría registrando pérdidas durante el primer trimestre de este 2025. Así es, Elena. Estas fueron de 73,6 millones de dólares, que representan 12,8 millones de dólares más que el mismo periodo del año 2024. La fabricante de aeronaves señala que los resultados se vieron impactados por la política arancelaria de Donald Trump. A pesar de ello, Embraer logró la mayor cartera de negocios pendientes, con pedidos por el orden de los 26.500 millones de dólares en ese trimestre. Luis, y finalizamos con la cifra del día. ¿Desde dónde llega? Esta nos llega desde China, porque en ese país las autoridades turísticas reportaron 314 millones de viajes nacionales durante el asueto por el Día del Trabajador, que por cierto terminó ayer en ese país. La cifra representa un incremento de 6,4% respecto a la movilización del año pasado. De acuerdo con el medio chino Global Times, este número de turistas se llevó a cabo en parte por la oferta de productos que promovieron los gobiernos locales. Muchísimas gracias, como siempre, Luis Méndez, por la información económica. A ti, un placer, Elena.